Entonces, estamos conectados por toda Latinoamérica, desde Tecate hasta Chile y muchas otras partes que ni sabemos. Pero en Latinoamérica hoy día se está festejando entre los parientes de ustedes, otros católicos por ahí, el Día de los Muertos. Ya partieron, déjenlos quietos. No, pero nosotros estamos festejando el Día de los Vivos, vivos en Jesucristo. Aleluya. Y cuando el hermano Raúl me habló de esta reunión, yo estaba pensando, bueno, ¿por dónde iremos? Pero ya tenemos bien trazado la cosa y entonces vamos a orar antes de proceder. Padre Celestial, muchas gracias te damos por este día y ahora esta noche que nos has permitido vivir un día más. Gracias por la oportunidad de comunicarnos y hablar la verdad a tu pueblo que está reunido en muchos lugares. Esto no se podría hacer, aún teniendo yo una avioneta propia, pero por este medio podemos llegar a las casas y los hogares y las iglesias de casi toda Latinoamérica. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes y que cada quien se pueda llevar algo de bendición y de ánimo de esta transmisión. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, lo bueno de este mensaje es que nos ha traído a la palabra abierta. No estamos siguiendo un hombre, estamos siguiendo al Señor Jesucristo, estamos siguiendo la palabra ungida del día. Y en el día 9 de agosto estuve también en esta transmisión donde llegamos al fin de Hechos capítulo 11. Algunos se recuerdan, pero hoy vamos a comenzar con Hechos capítulo 12 y quiero que cada quien abra su Biblia, no se vayan a dormir, ya no es tiempo de estar tomando café ni Pepsi-Cola, es tiempo de abrir la Biblia, Hechos capítulo 12, pero primero vamos a ver en el versículo 26 del 11, donde por primera vez en la historia los creyentes de este nuevo camino fueron llamados cristianos. Y no fue en Jerusalén, fue en Antioquía. Y allá en Colombia hay un pueblo que se llama así. Bueno, entonces, en el verso 2 del capítulo 9, los seguidores eran llamados de este camino, con referencia a yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al comienzo eran casi todos judíos, sí. Pero ahora en Antioquía, ya unos años después de la resurrección, los seguidores ya eran de distintas culturas, así como nosotros, todos ustedes son de distintas culturas. No era suficiente decir, ¿verdad? Pues esos son griegos, judíos, romanos. Existía un hilo central que pasaba por todos y era Cristo. ¿Bien? Y al comienzo era un hombre de rechazo, algo sarcástico, aquellos cristianos, y así los casi escupían. Pero el nombre les cayó bien y llegó a ser un título de honor. Amén. Entonces la iglesia en Antioquía estaba creciendo a diario y desde Jerusalén bajaron algunos profetas. Esto viene, se puede leer en el capítulo 11 del 27 al 30. Uno en particular era un profeta que se llamaba Ágabo y vino para anunciar que venía un gran hambre. Y así fue. Algo tremendo viene. Esto no va a continuar así tan bonito, cada quien ahí descansando en su sala. No, se va a poner difícil de aquí a pocos días. Entonces uno puede estudiar la historia, leer de César Claudio, el cuarto emperador de Roma, que fue un gobernante muy malo. Fue durante su tiempo que ocurrió el hambre. También él fue quien sacó a todos los judíos de Roma y también a muchos cristianos. Pero en la primera demostración de afecto fraternal, la iglesia en Antioquía mandó ayuda misionera, dinero. Mandaron una ayuda misionera en las manos de Bernabé y de Saulo a los santos en Judea que estaban sufriendo. Esta gente vivía su cristianismo. No era cuestión que Dios te bendiga y no le das ni un centavo, no.
no simplemente citando que el profeta dijo y que yo creo y que tú no crees y discutiendo. No, verdaderamente amaban al prójimo. Amén. La palabra se manifestaba en sus vidas diarias. Entonces Jesucristo vivía en aquel primer siglo porque la gente creía y estaba totalmente rendida al Espíritu de Dios. Jesús dijo en Juan 13:35, presto conocerán los vecinos y toda esa gente conocerán que sois míos. ¿Cómo? Si llevan una cierta hebilla, si llevan una foto del profeta. No, no, no. El amor que tenéis el uno para con el otro. Amén. Bueno, entonces, capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Ok, este rey Herodes, eran 7 miembros de la familia Herodes en las escrituras, existen, ¿verdad? Otro estudio aparte, pero todos eran contrarios a Dios, malvados y respaldados por Roma. Este rey Herodes, Agripa, sintiendo demasiado poderoso y mostrando ser normalmente arrogante, pensó que sería del agrado de los judíos si les pusiera presión a los cristianos. ¿Qué pasó? Verso 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Asesinó al hermano Jacobo. Esto era Jacobo y Juan, eran de Mateo 4, los hijos de Zebedeo. Y esto ahora da comienzo a la 5ª persecución. Entonces, de la historia sabemos que este Jacobo, hijo de Zebedeo, era un pescador cuando Jesús los llamó a él y su hermano a una vida de ministerio. Ahora, estamos estudiando aquí las escrituras. Ojalá que cada quien, ¿verdad?, esté poniendo atención, haga sus apuntes y no estén jugando con la cámara. Pero Jesús los llamó y Jacobo era un líder fuerte en la iglesia. Llegó el día cuando le cortaron la cabeza. El oficial romano que siempre guardaba a Jacobo, era su guardia, observó y quedó impresionado de cómo Jacobo defendió su fe en el juicio. ¿Ven? Después, este oficial iba caminando al lado de Jacobo al lugar de ejecución, allá donde le van a cortar la cabeza. Él va cuidándolo. Bueno, y dominado por convicción, viendo la vida, viendo lo que él vio en Jacobo, no por lo que dijo, no porque lo que venía escrito por ahí de Jesús, sino su vida. Eso lo dominó por una convicción y de repente declaró su nueva fe ante el juez y se arrodilló junto a Jacobo y permitió que le quitaran la cabeza como cristiano. Ahora, ¿cuál de ustedes está dispuesto a caminar igual? Esto se va a poner difícil de aquí a pocos días, hermanos, ¿verdad? Va a haber sangre, va a haber problemas. Entonces, vemos acá, no estaba jugando a la iglesia. ¿Ven? Verso 3, cuando Herodes vio que su acción, ¿verdad?, quitando la cabeza a la gente, le gustaba a sus seguidores y se veía él muy poderoso, él decidió apoderarse del varón principal, el que traía las llaves. Ya saben quién fue, ¿verdad? Sin duda, él había oído de algunos testimonios, amén, cómo era que Dios estaba protegiendo a esta gente cristiana. Entonces, vamos a ver el verso 4. Y habiéndole tomado preso, estamos hablando de Pedro, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo cuidasen. 16 soldados, y no eran reclutas de ayer, eran soldados fuertes con armas, bueno, tremendos. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ok, entonces estos 16 soldados fuertes, robustos, estaban cuidando un predicador por algunos días hasta que pasaran la Pascua y luego lo van a sacar y quitar la cabeza. Bueno, mientras él está en la cárcel, hay una oración ferviente, 7 por 24.
¿verdad? Toda la noche, todo el día, amén. Una cadena. Entonces, aquí está el cuadro. Pedro está en la prisión con cadenas en cada brazo y las mismas cadenas en brazos de 2 soldados. El hombre clave de Dios durmiendo en la prisión con un soldado robusto a cada lado y otros 14 vigilando las puertas, etcétera. Bueno, entonces un cierto día Herodes arregló la agenda para traer a Pedro ante él para quitarle la vida. ¿Ok? Pero apenas unas horas antes, no mucho tiempo, pero unas horas antes, todavía cuando estaba oscuro, Pedro está dormido tranquilamente en la prisión entre estos 2 soldados y en el 7 de repente aparece un ángel, una luz resplandeciente. Suena como algo conocido. Así llegó el ángel a William Branham, una luz resplandeciente. Entonces el ángel le tocó a Pedro y le dice, levántate pronto. Y en eso sé que le cayeron las cadenas. Pero los soldados siguieron dormidos. Así dice la Biblia. En el verso 8, el ángel le dice, cíñete, o sea, vístete, ponte las sandalias. Bien, lo hizo. Y ponte el saco, sígueme. Entonces, él está siguiendo el ángel por la prisión, por las puertas, por todo eso que está ahí, por los otros guardias. Pero él no está seguro si esto es una visión, si es algo real. Pasaron por el frente de 2 grupos de soldados y hasta el gran portón de hierro, el cual se abrió solo. Dios puede hacer cualquier cosa, hermanos. No le pongan límite. No importa cuánto tiempo tu hija ha estado fuera de casa, tu hijo, lo que sea, Dios puede arreglar todas las cosas. Bueno, pasaron por enfrente de otros 14 soldados y salieron juntos y continuaron por otra cuadra y en la siguiente calle el ángel desapareció. Ajá, ¿y ahora? Bueno, entonces Pedro, bien despierto ahora, ya supo que no era visión. Miren el verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Okay. Entonces, él va en busca de la casa donde estaban orando, de los hermanos. Ellos allá continuamente, Señor, ayuda a nuestro hermano allá en la prisión tan sucia, lo necesitamos, es tu siervo, y bueno, orando día y noche, clamando al Señor. Y entonces parecía que alguien estaba tocando la puerta allá afuera, en la calle. La sirvienta Rode sale para responder a la puerta, pero cuando escucha la voz de Pedro, ella no va, no, ella corre adentro para alertar. Pedro está aquí, ahí está, ahí afuera. Ahora, estos son creyentes fervientes. ¿Y qué le dicen? Ay, querida, estás alarmada, estás loca. Y cuando ella insistía, por fin dijeron, debe ser su ángel. Estaban tan encerrados en la oración y muy preocupados, pero sin suficiente fe para creer que sus propias oraciones tuvieran respuesta. Eso pasa con nosotros a veces. Tanto que, Señor, y no vemos que Dios ya está respondiendo. Bueno, entonces podemos estar tan enfocados en el sí y el no y toda la mecánica de la palabra, siempre preocupados y fallamos en ver el cumplimiento. Luego nos molestamos demasiado cuando otros individuos no pueden ver las cosas a nuestra manera. Respire profundo, hermanito, hermanita. Tome 3 pasos atrás y vea el cuadro completo, ¿verdad? Entre el espíritu de la palabra. Entonces, volviendo a la escena, Pedro está pegando fuerte en el portón. Por fin le abren y lo vieron muy sorprendidos. ¡Wow! ¿Qué haces tú aquí? Uy, pero no estaban orando, pues. Dios puede hacer cualquier cosa. Entonces, en verdad creemos cuando estamos orando. Podemos aprender de esta gente. Él entró, testificó de la gracia de Dios, a ver, 17. Pero él, haciéndoles
con la mano, señal que se callasen. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Ahora, algunos de ustedes van a decir, bueno, y no lo mataron acá, y es otro, ¿verdad? Eran varios. Bueno, entonces, mientras tanto, allá en la prisión, reinaba la confusión, imagínense. Estaban muy preocupados porque se les escapó el prisionero. Herodes manda a traer el prisionero, pero nada, llegan con las manos vacías. Y como el rey no creía en nada sobrenatural y sin una buena explicación, él cree que los guardias lo han soltado y manda quitarle la cabeza a todos los 16. Así es como arreglaban las cuentas. Bueno, del 20 al 23, Herodes tenía muchos problemas con sus oficiales y había muchas quejas. Por eso se fue de vacación y se fue a su casita que en la costa del Mediterráneo. Y entonces él decretó cierto día que iba a hablar con el pueblo. Se vistió con su mejor traje. Ahora, esto lo estamos detallando porque es importante que ustedes, cada uno, se meta y lea las palabras de su Biblia. Esta Biblia la tenemos más de 400 años, ¿verdad? Es importante. Esto es a donde el profeta nos trajo. Este es el absoluto del profeta. Por eso es importante. Bueno, entonces tenemos a Herodes con su uniforme, su mejor vestimenta, y todo el mundo estaba tan orgulloso de su tremendo líder y cómo dominaba el idioma, y dijeron la voz, o sea, la voz de Dios y no de hombre, ¿verdad? Oh, esto es divino. Él tenía mucho orgullo y era arrogante y en verdad estaba ungido con un espíritu. Pero a ver, ¿qué dice el 23? Al momento, un ángel, o sea, el pueblo lo está alabando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ajá. Con Dios no se juega. Cuidado las palabras que digas. No se juega con Dios, nunca. Miren, hace, creo que son 6 años ya, en una parte del África, allá lo contaron, había un predicador de este mensaje, ¿ok? Él con su palabra hablada, ahí predicando a la gente. Y luego le entra un espíritu y él dice, y nuestro profeta William Branham es más grande que Jesucristo mismo. Y él tomó esa foto de Jesucristo, la que tenemos, que quizás así se parezca, lo rompe y le da una patada a la foto y de repente él cae muerto, así como cayó muerto ahí, ¡pum! Y era un hombre sano. Entonces la gente, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, lo quieren llevar a 3 kilómetros a donde él vive para enterrarlo allá. Pero ¿qué pasó? En el camino los gusanos ya se lo están comiendo y tuvieron que enterrarlo al lado del camino. Igual que aquí con Herodes. La Biblia dice en Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces, celoso es un nombre de Dios. Éxodo 34:14. Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces, todas esas imágenes que tiene la Iglesia Católica en toda Latinoamérica, eso es del diablo. Ténganlo por cierto. Dios no comparte su gloria con nadie. Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción.
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Amén? Entonces, hermanos, miren, como humanos estamos escogiendo todos los días. Ustedes escogieron no andar en la plaza, sino pegado a la pantalla para oír palabra de Dios, oír cánticos, etc. Entonces, ustedes tuvieron de dónde escoger, ¿verdad? Han escogido obedecer la palabra de Dios, venir ante la predicación de la palabra, entrar en el Espíritu de Dios y dando todo el honor a Dios y su palabra. Otros han escogido otras cosas. ¿Ven? Tengan cuidado con lo que deciden. Bueno, entonces cuando terminamos acá el capítulo 11, Saulo y Bernabé llevaban una ofrenda misionera a los santos en Jerusalén, y ahora al terminar el capítulo 12 cumplieron la misión y volvieron a Antioquía. Entremos al 13, no va a ser muy largo, pero va a ser carne fresca para que lo mastiquen bien y les dé ánimo. Entonces, en el 13, ¿verdad? Hemos estudiado el crecimiento, algunas de las dificultades de la iglesia primitiva, nuestra misma iglesia, pero ahí en el comienzo. Y nosotros hemos sido restaurados al original, ¿verdad? El mapa de Dios está todo en una sola página. Él puede ver el cuadro completo, todo a la vez. Y Pablo, siendo la voz de Dios a aquella primera edad de la iglesia, luego ha venido la voz de Dios en nuestra edad, con la misma calidad de palabra inspirada, las mismas doctrinas de la Santa Biblia, y pronto veremos a estos individuos. Dios ya está, pero hasta acá, con la Odisea, ya pronto nos va a recoger. Entonces, por eso estamos aquí hoy, aquí con ustedes, para alistarnos, para vestirnos bien, para estar preparados. ¿Bien? Nuestros hermanos, nuestras hermanas han pasado por pruebas muy graves, persecuciones duras, encuentros con la ley, cárcel y hasta la muerte. Bueno, entonces en Jerusalén es donde todo esto comenzó. Y desde aquel tiempo hasta el día de hoy ha habido peregrinaciones anuales hacia el aposento alto y vienen de todo el mundo entero. Pero fue la ciudad de Antioquía que llegó a ser el punto céntrico del cristianismo. Para el tiempo de Hechos 13, Antioquía pudo haber sido una ciudad de 500,000 de habitantes. Y la ciudad estaba dividida en 4 partes, con muros: griegos, sirios, africanos y judíos. Pero el evangelio se extiende más allá de cualquier barrera y los une en Cristo Jesús. Miremos Efesios 4, verso 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bueno, y ahí tuvieron un liderazgo multiétnico en Antioquía. Todo lo estamos viendo en el versículo 1 de capítulo 13. Tenían a Bernabé, griego de Chipre, de una familia sacerdotal, y era el líder del grupo. Luego estaba uno, Simón, un africano, Lucio de Cirene, y Manaén, era un amigo desde niño y quizás pariente de Herodes, el mismo que mandó asesinar a Juan el Bautista. Y como tal, era un miembro de la alta sociedad. Y Saulo, griego de Tarso, con estudios religiosos y ciudadanía romana. Estos eran los maestros y profetas de esa iglesia. Y al leer el libro de los Hechos, podrán ver, esta fue la iglesia modelo en Antioquía, y fueron bendecidos con el Espíritu de Dios. Verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dios siempre sabe muy bien lo que está haciendo, ¿verdad? Él no es como nosotros, ¿verdad? Nosotros, bueno, a ver si esto funciona, a ver si aquello funciona, no estamos seguros. No, Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Él es eterno, con todo su mapa en una sola página,
Él no está adivinando. Vamos a pensar bien el asunto, qué piensan ustedes, no, nada de eso. Desde antes, él ya sabía quién era Saulo. Ajá, desde antes. Y cómo lo iba a usar. Y también nos conoce a todos nosotros, a cada uno de ustedes. Y desde allá, ¿verdad? Cuando menos pensábamos en Dios, Él ya nos conocía. Usted puede correr, pero no se puede esconder. Dios sabe, ¿verdad? Él tiene algo ahí, Él sabe dónde estás y qué estás haciendo. Bueno, entonces enfoquemos, ¿verdad? La vista en esta persona tan interesante. ¿Por qué? Porque nuestro profeta pensó que era muy importante, Saulo de Tarso. Saulo nació en Tarsis, pero fue criado en Jerusalén. Su padre era un fariseo, eran los más elevados en el judaísmo, porque en el judaísmo hay una variedad de niveles, ¿cómo se llama?, de uniones, por decirlo, y los fariseos eran los más altos. Y también era un ciudadano romano, y por lo tanto el hijo también era ciudadano. Su trabajo era de fabricar lonas, pero fue instruido por Rabino Gamaliel, el mejor de aquel tiempo, y esta instrucción comenzaba como a los 14 años y continuaba hasta los 40 años. Saulo llegó a ser el agente principal del concilio judío en contra de cualquier actividad cristiana. Y dejé decirles, yo he estado en Jerusalén 45 veces, algo de la cultura. Hoy día también hay una oficina, ¿verdad?, contra actividad cristiana. Todos ustedes conocen bien a los que son los mormones, ¿verdad? Y los mormones son los que van de dos en dos y tocan cada puerta y todo eso. Ok. Buscando, ¿verdad?, gente. Pero como cada religión quiere tener su esquinita en Jerusalén, quieren tener una dirección, mira, nosotros somos de allá. Bueno, entonces los mormones también querían tener una dirección en Jerusalén. Y por lo tanto, comprar un cierto terreno, pero tuvieron que firmar papeles. No iremos de casa en casa. No estamos aquí para conquistar a los judíos. Simplemente querían una esquinita para ellos. Entonces, Saulo de Tarso era el principal agente del gobierno en contra de actividad cristiana. Él fue llamado por su nombre judío en memoria del primer rey de Israel, rey Saúl, miembro de la tribu de Benjamín, pero después de su conversión llegó a ser Pablo, lo cual hubiera sido su nombre romano. Y eso comienza aquí en el verso 9 del capítulo 13. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Pero ¿con quién está hablando? Bueno, con un se llama manufacturado, ¿verdad? Y aunque el principio de su ministerio era un problema grave, Dios lo colocó en la posición de apóstol en sentido a nosotros, ¿verdad? Él era el apóstol a los gentiles. Lucas, el escritor de este libro, fue apenas un discípulo, no era apóstol. Discípulo es un seguidor. Mientras estuvo Cristo en la tierra, tuvo 12 discípulos. El apóstol es uno que es enviado, un misionero, de acá de Hechos 1:8. Los 11 fueron discípulos que llegaron a ser apóstoles. Tomás, el primer apóstol, viajó de repente a la India y todavía tiene muchos recuerdos allá de su vida. Entonces, Pablo era un misionero y apóstol y fue el mensajero de la primera edad de la iglesia. Él tuvo que tener una unción muy especial para ser el puente, ¿verdad?, a los gentiles. Y a la vez siendo judío y lidiando con la iglesia primitiva, eran todos judíos. Entonces, como apóstol y teniendo un celo impecable por la verdad, él llegó a ser mucho peor problema para los judíos, incrédulos, que lo que antes era para los creyentes cristianos. No tanto en violencia, sino en ideología.
y siempre estaba bajo la amenaza de muerte por manos de sus compañeros anteriores. Querían acabar con él. Entonces, en pocas palabras, él llegó a ser el evangelista principal del cristianismo y teólogo. No se espanten. Uno que cabalmente podía defender su fe por medio de las escrituras es un teólogo. ¿Amén? Ahora, siempre y cuando está hablando de Biblia. Ahora, cuando el profeta habla mal de teólogos, está hablando de gente por acá en Bautista, Pentecostal, todos ellos que están promoviendo su ideología. Pero el que sabe, ¿verdad? Defender su fe por Biblia es un teólogo, muy bien. Pero a medida la importancia entre los creyentes iba subiendo con Saulo, su perspectiva personal iba menguando. Al comienzo, él se consideraba como el líder cristiano de importancia. Pero después, en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él libremente hablaba de sus errores y sus fracasos, no los encubrió, no los ignoró y no siempre andaba, ¿verdad?, con sonrisa. No siempre. Bueno, hay gente que siempre anda con esa sonrisa pintada. Bueno, ¿y no eres humano, pues? No, él era humano, pero totalmente inspirado, dirigido y ungido por Dios, igual que William Branham. Un mensaje que se llama Fe, del año 56, nuestro profeta dice, no nos interesa ser un gran número de personas. Jamás deseo ser grande. Más bien deseo ser honesto. Jamás deseo ser grande. Deseo ser sincero. Deseo amar a mi Señor. Deseo servir a mi Señor. Y deseo ayudar al pueblo. Entonces, terminando la cita de 1 Corintios 15, verso 10, que empezamos hace un momento, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso lo puedo decir yo y cualquier ministro de Dios. Somos lo que somos, no somos más, no somos menos, ¿verdad? Entonces, es para todos nosotros. También dice, ¿verdad?, que sin sublime gracia, que tenemos el canto, ¿verdad? Pero sin sublime gracia estaríamos completamente perdidos y sin esperanza. Gracias, Señor, por salvarme a mí. Gracias por mantenerme íntegro. Bueno, eso fue el comienzo de Saulo. Más tarde, en la vida de Pablo, él dijo en Romanos 7:18, yo sé que en mí no mora el bien. Luego en Efesios 3:8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y finalmente en 1 Timoteo 1:15, los pecadores de los cuales yo soy el primero. El mismo Pablo, después de predicar y escribir, yo soy, ¿verdad?, los pecadores, yo soy el primero. Entonces, el temible fariseo de los fariseos llegó a ser el apóstol valiente e intrépido entre los gentiles, cuyo lema era, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Gloria a Dios. Bueno, el profeta William Branham nos dice en el mensaje Influencia del año 62, manténgase pequeño y Dios lo levantará. Y citando de Lucas 14:11, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Siempre manténgase humilde. Por eso es para todos los siervos de Dios que están escuchando y escucharán esto mañana y pasado. Esto lo veo yo todos los días. Manténgase humilde. Sea pequeño en su propia vista. No importa lo que Dios hace por usted, ¿verdad?, a través de su... Siempre busque cómo ser más humilde. En cuanto más Dios le bendice, póngase más humilde, siempre. Y así Él puede continuar bendiciendo. Palabras tremendas, ¿verdad? Entonces, cuando consideramos el testimonio de Pablo en Gálatas 1, esta transformación que ocurrió en su vida no fue de la noche a la mañana. No, pasaron cuando menos 10 años para que todo le quedara claro.
Así que seamos pacientes con los que vienen atrás de nosotros. Dios sabe cómo y cuándo poner en orden su voluntad. No nos dio orden a ninguno de nosotros de poner las cosas en orden. El Espíritu Santo lo hará. Recuerden ustedes que por su gracia nosotros somos testigos. Habiendo pasado por la experiencia personal de esta transformación, el lavamiento y estar enamorados con Jesucristo. No fue de la noche a la mañana. Amén. Y no somos abogados para discutir el caso. Jesucristo es nuestro abogado, 1 Juan 2:1. No somos jueces, nadie califica, no importa tu nombre. Bueno, volviendo al cuadro. Hechos 13 y verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Y salieron en su primer viaje misionero. ¿Quién? Bernabé y Pablo. En los 30 años de ministerio viajaron más de 10,000 millas, que son más de 16,000 kilómetros. Más de 60,000 kilómetros, perdón. Bueno. El equipo de Saulo, Bernabé y un joven llamado Juan Marcos salieron en barco desde el puerto de Seleucia hasta llegar a Chipre. Pasaron, ¿verdad?, a la isla de Chipre. Pasaron por toda la isla y predicando llegaron al lado occidental, un puerto llamado Pafos. Y ahí encontraron un reto. En este puerto había un varón inteligente como gobernador, Sergio Paulo, que tenía hambre del evangelio. Él los citó que vinieran a cierta hora para escuchar la predicación. Pero había un mago por ahí, un falso profeta, que estorbaba, queriendo frenar el programa de Dios. Recuerden, todo movimiento tiene gemelos. Con William Branham había gemelos en todo movimiento de Dios. Bueno, vamos a ver, comenzando con el 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír palabra de Dios. Pero les resistía Limas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de él procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, frenaba a los predicadores. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Oíste? Ya no tiene esperanza, ya mandó. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Bueno, esto se está poniendo difícil. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Bueno, las cosas se pusieron serias de repente, pero todo esto estaba en el plan de Dios. Saulo no estaba ahí, ¿verdad?, con la mano, no, estaba en el plan de Dios. ¿Ven? Todo esto ocurrió ante los ojos del gobernador romano y él creyó. Ni siquiera se le ha predicado. Él vio este milagro y creyó. Por eso tengo. William Branham dice: es algo maldito en la iglesia de Dios que el hombre ponga su mano en el movimiento del Espíritu siempre. Entonces, hermanitos y hermanitas, cuando usted ve algo por ahí que no le conviene, deja quieto. Dios sabe cómo arreglar las cuentas. Él sabe cómo traer el equilibrio. Ven, no depende de nosotros con estas ideas. Dios sabe cómo arreglar las cosas. ¿Ven? Bueno, entonces,
es una de las cosas muy difíciles de entender, que todo lo sobrenatural que fue obrado en el misterio del hermano Branham, toda la gente que vio estas cosas, ¿dónde están? ¿Qué pasa con ellos? Pero es que en los siglos XX y XXI estamos lidiando con tres clases de creyentes muy inteligentes. Ese es, ¿verdad?, otro mensaje. Tenemos un testimonio de por ahí en México, y si alguien de ustedes en México sabe de esto, pues escríbanme para tener detalle más claro. Pero parece que andaba por ahí un predicador que tenía éxito en orar por los enfermos y dar espíritus, y esto fue como unos 5 años atrás. Bueno, se le presenta un individuo con demonios y no hallaban qué hacer. Oraban, esto seguía igual, como una pared de brillos. Entonces el varón que estaba, ¿verdad?, predicando, el que estaba orando, él fue por ahí y sacó un libro de la palabra hablada, y en aquellos libros anteriores, en la primera página teníamos, ¿verdad?, la foto del profeta. Entonces le bajó la inspiración, llevó el librito con la columna de fuego y le dice al demoniado: oye, ¿tú has visto esto? Y el demonio dice: sí, él me despidió hace años atrás, allá en el estado de Arkansas. Entonces, ya sabemos quién eres. Entonces oraron por él, en el nombre de Jesucristo, y se le fue el demonio. Algo hizo tiempo, nuestro tiempo, ¿verdad? Bueno, el verso 13, viajaron a Perga, y ahí es cuando Juan Marcos se despidió y regresó a su casa. No conocemos toda la historia. Después, con Bernabé animándolo, él llegó a ser una de las piezas claves en la iglesia primitiva. Bueno, vamos a pasar al verso 14. No vamos a estar toda la noche, otro rato nomás. El verso 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Entonces viajaron por tierra hasta un pueblo llamado Antioquía. No se molesten. Es otra de las 16 ciudades de ese nombre. En el 15 llegaron al tiempo de culto. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. O sea, les dan libertad, no saben ni quiénes son, pero vamos a ver qué traen. Entonces llegaron un día de culto, llegaron al lugar correcto, a la hora correcta, y mostraron humildad y respeto. Le dieron la bienvenida para hablar, y del 16 hasta el 41, lo pueden leer después, un tremendo mensaje. Lo dijo todo, citando a los profetas, discerniendo, amonestando y ofreciendo, ¿verdad?, esperanza. Miren, por ejemplo, el verso 16. De la mano dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y de ahí procede, ¿verdad?, con hechos de la historia que no podían negar. El 23, por ejemplo, de la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas, cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? Yo no soy él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Amén. Primero a la casa de Israel. 29, por ejemplo, dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. Hermanos, en esta noche, la resurrección es la piedra angular de todo nuestro mensaje. Sin resurrección estamos en cero. ¿Ven? Pero es la piedra angular.
El profeta dice, es el fundamento primordial del evangelio. No importa lo que él hizo. Si no resucitó de entre los muertos, entonces todo fue en vano. Eso me prueba a mí que él fue Dios. Yo pienso que es la gran coronación del evangelio completo. O sea, la resurrección y las promesas divinas. Entonces, a mi opinión, dice el profeta, la resurrección es la más grande de todas las promesas en todas las escrituras. Y Pablo en 1 Corintios 15, de donde el profeta estaba leyendo en ese mensaje, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, o sea, los más miserables. Pero sí existe la resurrección, en eso estamos confiando, ¿verdad? Para todos aquellos que han entregado su vida completa a Jesús y pueden decir amén a toda la palabra. Ahora, cualquiera puede aprender y repetir. El hecho de que podamos leer y repetírselo, eso ni indica que uno es creyente, ¿verdad? Pero apenas unos pocos pueden vivir y tomarlo en serio. Todos los demás continuarán jugando a la iglesia el día después de la resurrección. Porque la resurrección viene primero, luego el rapto, y en muchas de nuestras iglesias va a haber gente ahí jugando a la iglesia igual, y nosotros ya no vamos. Bueno, entonces él continúa con el tema del maestro resucitado en el 31. Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Bueno, y así sigue, ¿verdad? Entonces, él podría decir, bueno, y cerrando, ¿verdad? ¿Cuál es el punto importante de todo para nosotros aquí en Antioquía? Porque él está predicando a ese pueblo. Mira el 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Gloria. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombradores, y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, y alguno os contare. Bueno, ahí están los tres clases de creyentes. Y vemos la segregación en el 42, donde dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Están afuera. ¿Ven? Y pero los judíos eran tan fanáticos y opinados y legalistas, en el 45. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo, con mucho cuidado, pero con mucha fuerza, dijo en el 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. O sea, hasta aquí llegamos con ustedes, vamos a los gentiles. Amén. Bueno, entonces, él simplemente predicando la palabra. Pero fíjese en el contraste, ¿verdad? Muchos judíos y los gentiles, ¿verdad? Y en otras palabras, a base de chismes, levantando falsos testimonios en contra del ungido de Dios, muy peligroso. Recuerden el mago allá en el verso 8. Y
Entonces, una nota de la historia tocante a las mujeres piadosas, que habla aquí en los últimos versículos. En el primer siglo había mujeres en puestos públicos, así como hoy. Manejaban sus propios negocios y comercios, y la tragedia, cuando hubieron acumulado poder político y social, utilizaron eso como palanca para rechazar el evangelio, para proteger sus propios intereses, y podemos decir que desde allá viene eso. Entonces, con este rechazo y la persecución que hizo Pablo, ¿qué hizo? Llamó a la policía, llamó a Jerusalén, se puso triste, desanimado, corrió a casa. No, miren, 50. Pero los judíos, a ver, 51. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, Dios obrando en esa primera iglesia, y vemos que obra igual hoy. Entonces, esas son mis humildes palabras por hoy, 2 capítulos. A ver qué día nos lanzamos al capítulo 14. Faltan todavía varios capítulos. Y Dios sabe en qué día se le puede hablar al pueblo. Pero ha sido un privilegio estar con ustedes, y esperamos que cada uno pueda sacar algún provecho para ayudarles, para vestirse bien para la ida, porque estamos casi en el despegue. Dios les bendiga.